El Señor esté en el corazón de todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados. En aquel tiempo Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. En la primera lectura del profeta Isaías, el Señor permite o utiliza, podríamos decir, que el rey de Asiria se levante contra el pueblo de Israel. Lo permite, lo utiliza, no es el que lo hace, simplemente lo permite. Se va a levantar con el rey de Asiria contra el pueblo de Israel. Pero el rey de Asiria se come la gloria de Dios. El rey de Asiria piensa que está triunfando, que está logrando todo por sus fuerzas. No está pensando si es Dios el que le está permitiendo. De hecho, no conoce él al verdadero Dios. Pero se está comiendo la gloria de Dios diciendo que lo que él tiene es gracias a él. Es gracias a él. No sabe que la fuerza que viene de Dios es la que le ha permitido vencer a sus enemigos. Aquí vamos a sacar algunas enseñanzas prácticas para nosotros, para nuestros tiempos. Nuestro buen Dios puede permitir que la soberbia de una persona o de algún grupo o de alguien sirva para purificación o castigo de otra persona. Entonces sí puede Dios permitir que la soberbia de una persona esa soberbia sirva para purificación. Fíjense los verbos purificación o castigo de otra persona. El sufrimiento consentido por Dios va a tener un objetivo. Dios todo lo que permite, lo permite por algo, y siempre que lo permite es porque le puede sacar un bien mayor, aunque a nosotros nos cueste trabajo entender humanamente hablando esto. Nos cuesta trabajo, pero así es. El sufrimiento consentido por Dios tendrá el objetivo de que veamos a dónde nos llevan nuestras acciones. Tiene ese objetivo. Dios permite que hagamos nuestra voluntad para que nos demos cuenta a dónde nos lleva nuestra voluntad humana y a dónde nos lleva su voluntad divina. Pero también tiene el objetivo de purificarnos de la mancha provocada por nuestro pecado, por querer pensar que somos más grandes que Dios, por querer pensar que podemos hacer las cosas mejores que Dios. Sí, entonces cuando caemos en el pecado, en una autosatisfacción o lo que sea, cuando nosotros caemos en el pecado, entonces el Señor puede permitir eso, lo puede permitir el Señor, no es que provoque el sufrimiento, lo permite ese sufrimiento para que se haga justicia. Permite el sufrimiento para que se haga justicia, para que no, ¿por qué se tiene que hacer justicia? Para que no se rompa la relación con Dios. Dios es un Dios justo, entonces tiene que permitir que nosotros paguemos lo que debemos para que tengamos una buena relación con Él. Si nosotros debemos a los demás, no podemos tener una buena relación con Dios. Nunca se nos debe de olvidar que Dios escucha el clamor y ve el llanto de aquellos hijos suyos a los que les hicimos el mal. Eso nunca se nos debe olvidar. Dios, repito, escucha el clamor y ve el llanto de aquellos hijos suyos a quienes les hicimos el mal. Esto nos debe de ayudar a moderar nuestras acciones, a pensar muy bien lo que vamos a hacer,
porque estamos actuando contra un hijo de Dios, aunque tengamos la razón. Y entonces yo puedo ser víctima de alguien y sin darme cuenta puedo pasar a ser yo ahora el victimario. Puedo pasar a ser el verdugo de la persona que me hizo daño y entonces pasaría de víctima a culpable. Fíjense, de alguien que Dios le va a hacer justicia a alguien sobre quien Dios va a derramar su justicia, porque hice un mal manejo de la justicia yo. Por eso es que la justicia le pertenece solo a Dios. Solo Él conoce la verdad, solamente Él sabe hasta dónde es verdaderamente justas las cosas. La segunda enseñanza que nos da nuestro buen Dios y Padre hoy, es que Él es el que nos regala el triunfo, o puede permitir el fracaso. Nos regala, fíjense el verbo, nos regala el triunfo o puede permitir el fracaso. ¿Por qué permite a veces el fracaso? ¿Por qué permite a veces las cosas malas en nuestra vida? A veces nosotros aprendemos más de un fracaso que de un triunfo. A veces aprendemos más de un fracaso que de un triunfo. Ante el triunfo, pues viene la borrachera, esa de la alegría, y nos olvidamos que el triunfo es de Dios, que el triunfo le pertenece a Dios. Es como un general. Cuando un general va de parte del rey, se declara la guerra con otro reino y el general del rey va al frente, el rey se queda siempre atrás resguardado y se va el general y es el que organiza a los soldados, el que da las órdenes, el que viene, va, hace todo y logran ganar. ¿Quién ganó? ¿El general o el rey? El rey, aunque el general fue el que hizo todo, pero el que gana es el rey. Porque el rey es el que los estaba representando a todos, por eso es que el que ganó fue el rey. Pues aquí también el triunfo siempre es de Dios y los fracasos Dios los permite porque nos estamos alejando de Él y nos deja ver a dónde nos llevan nuestras decisiones equivocadas, para que nos damos así cuenta de que somos libres, y de que tienen consecuencias los actos que realizamos. Entonces, para que los triunfos no nos llenen, no nos emborrachen de una alegría, no debemos de olvidarnos que sin Dios no hubiéramos podido alcanzar un triunfo. Y además, a veces es más conveniente para nosotros el fracaso, porque el fracaso también es una enseñanza. Cuando hacemos algo y fracasamos en eso, ahora ya sabemos que algo no funciona. Eso así no sirve, eso se le llama experiencia y la experiencia siempre colabora para el triunfo. Siempre colabora para el triunfo. Lo hicimos una vez y salió mal, otra vez y salió mal, otra vez y salió mal. Cada vez nos estamos acercando más al triunfo y estamos conociendo qué cosas nos sirven para esto. Por eso es que Dios permite a veces el fracaso, porque el fracaso es una enseñanza para nosotros. El problema es la programación que tenemos en nuestra mente de que todo tenemos que hacerlo bien, de que todo nos tiene que salir impecable, de que no podemos fracasar, de que no podemos hacer absolutamente nada mal. Es una programación en nuestra mente que nos está dañando. ¿Por qué? Porque después del pecado original, el ser humano solo aprende en base a experimentos. Y los experimentos no siempre nos pueden salir bien. Nosotros no somos Dios. Nosotros nos equivocamos. Así de que el ser humano después, fíjense bien, después del pecado original, el ser humano va a aprender en base a experimentos, a la sucesión de errores y de aciertos. Y de ahí con esa experiencia se va acercando al conocimiento. Según el libro del Génesis, al principio esto no fue así, esto no es lo común en el ser humano. Acuérdense que Dios le pidió a Adán que le diera nombre a todos los seres humanos, a todos los seres vivos, y Adán va a darles nombre, los va a dividir según su género y su especie. ¿Cómo pudo Adán hacer algo tan perfecto? ¿Cómo pudo Adán hacer algo tan perfecto hace miles de años?
tan perfecto que hasta la fecha no se ha podido encontrar una mejor manera de hacerlo. Sigue siendo la mejor manera de hacerlo. ¿Cómo este hombre pudo tener una inteligencia tan brillante como para descubrir sin la necesidad de experimentos? Porque no tenía la mente dañada por el pecado original cuando hizo esta distinción. Sí, Adán no tenía experiencia, pero tenía completa su inteligencia y tenía una elevada sabiduría. Por eso supo hacer las cosas. Cuando el rey Salomón hace el templo de Jerusalén, fue un templo verdaderamente esplendoroso. Y no habían los conocimientos de arquitectura que tenemos ahora, no habían los instrumentos que tenemos ahora, pero la sabiduría que Dios le regaló le permitió hacer todo esto a este rey, le permitió. Qué importante es esto. Entonces, Adán tenía toda la inteligencia, no tenía experiencia, pero tenía toda la inteligencia para resolver problemas y la sabiduría para encontrar caminos. Tenía esto. En nosotros los celos, ya después del pecado original, en algunos se da una inteligencia brillante, no en todos, se da una inteligencia brillante, y dentro de los que tienen inteligencias brillantes o no, se ha alcanzado también la sabiduría. Regularmente no se tiene ambas, habrá quien sí, pero regularmente no se tiene ambas. Cuando Jesús habla hoy y dice, le da gracias a Dios Padre, gracias Padre porque le has revelado esto a la gente sencilla, en algunos lugares también se traduce a los humildes, no habla necesariamente de la gente pobre. Jesús no está hablando necesariamente de la gente pobre. Hay gente muy pobre que no son sencillos. Y hay pobres que no entienden nada de las cosas de Dios. No entienden nada, pero no es por falta de capacidad intelectual, sino porque su corazón se ha cerrado a las cosas de Dios. Su corazón se ha separado de Dios. Así de que podemos encontrar ricos que sean muy sencillos y pobres que sean muy soberbios. De todo podemos encontrar. Aquí habla el Señor entonces a la gente sencilla, no importa que sean ricos o que sean pobres. Hay personas sencillas que por diferentes circunstancias a duras penas pueden ir los domingos a misa. ¿Qué pensar que pudieran ir entre semana? Tantas actividades, tanto trabajo, tantas deudas, y a pesar de que tienen el mínimo indispensable de santas misas a la semana, ellos, a pesar de que casi no tienen esta oportunidad, pueden ver la mano de Dios en su vida. No todos la pueden ver. Habemos sacerdotes que podemos vivir en el templo, no solamente ir al templo, vivir al templo, podemos celebrar muchas misas en domingo, podemos celebrar todos los días y no poder ver la mano de Dios en nuestra vida y sentirnos solos, sentirnos abandonados de Dios, porque no podemos ver la mano de Dios en nuestra vida, no porque estemos abandonados verdaderamente, sino porque no podemos ver la mano de Dios en nuestra vida y tampoco podemos ver la mano de Dios en la vida de los demás. Y por lo tanto, tampoco vamos a poder saber leer los signos de los tiempos. Entonces, vean, hay saludos sencillos de todos, ya sea de ricos, de pobres, de sacerdotes, de consagrados, de no consagrados. El Señor se da a los más sencillos. Muchos santos en la Iglesia Católica se distinguieron por su inteligencia y sabiduría. Estamos hablando de un San Agustín. San Agustín se dice que era una de las mentes más brillantes del mundo en ese tiempo. Era una de las mentes más brillantes, San Agustín. Santo Tomás de Aquino, otra de las mentes brillantísimas de la Iglesia, que una sabiduría y una inteligencia impresionante. Otros santos de la Iglesia también, cero inteligencia, pero eso no limitó su cercanía con Dios y Dios le llenó de sabiduría. Y algunos, igual que Adán, sin experiencia ninguna. Por ejemplo, podríamos hablar de Santo Domingo Sabio,
¿Qué tanto conocimiento de la vida podía haber tenido este niño huérfano? Santo Domingo Sabio muere pequeño de edad, muere todavía siendo un adolescente, Santo Domingo Sabio. El santo cura de Ars, que no podía entender el latín, no podía, faltaba San José Cupertino, no podía aprender nada, seco, cerrada la mente para aprender. San Martín de Porres, y sin embargo fueron consultores a reyes, emperadores, obispos, acudían a ellos para escucharlos, para oír de la sabiduría que Dios les había regalado. Entonces, sabiduría e inteligencia no necesariamente están juntos. Una persona puede tener ambas, inteligencia y sabiduría, y otra persona puede tener nada más sabiduría, y otra puede tener nada más inteligencia, y otra no puede no tener nada. De todo hay en la viña del Señor. Como hoy mismo celebramos a San Buenaventura. San Buenaventura, otro de los grandes, se le llamaba el doctor seráfico, se le ponía a la altura de los serafines, porque era un hombre lleno del amor de Dios, muy lleno del amor de Dios, y era un predicador extraordinario. Cuando él predicaba, cuando iba a las misiones, él y empezaba a predicar en aquellos templos y catedrales, de repente la gente pegaba un grito y se tiraba en medio pasillo, doliéndole su vida, arrepentidos de lo que hicieron. La predicación tenía un fruto extraordinario en San Buenaventura. Y San Buenaventura decía: el gozo espiritual es la mejor señal de que la gracia habita en el alma. Fíjense qué curioso. Es alguien que conoce a Dios el que está diciendo eso, por eso vale la pena analizarlo. El gozo espiritual, no el gozo físico, no las alegrías del mundo, el gozo espiritual, ese que está dentro, ese que te llena solo de pronunciar la palabra Dios, de llamarle a Dios Padre, de pronunciar el nombre de Jesús, de pensar en las cosas de Dios, ese amor que te mantiene dándole sentido a todo lo que vas a hacer, a todo lo que estás haciendo. Ese gozo espiritual interno no significa ni risas ni carcajadas, es algo interno. El gozo espiritual es la mejor señal de que la gracia habita en un alma. Escribió una vez San Buenaventura, repito, doctor de la Iglesia, nos lo dejó escrito, y bendito Dios que lo dejó escrito para nosotros. También San Buenaventura se caracterizaba por su rostro, era un rostro alegre y sereno. Es muy importante estos dos elementos, la alegría, porque una persona que ama y que es correspondida en el amor no puede estar triste. Por lo tanto, el que siempre está alegre es porque está consciente del que es correspondido por el amor de Dios. Por eso siempre estaba él con un rostro alegre y sereno. Para poder estar uno sereno es porque tienes paz, es porque tienes confianza en Dios, es porque has podido abandonar tu vida verdaderamente en Dios. Rostro alegre, rostro sereno. Esto, por supuesto, que no es tan sencillo. Sufrió San Buenaventura unos ataques intelectuales muy fuertes, ataques de que no servía para nada, que todo lo hacía mal, de que Dios no lo quería, de que no se iba a salvar. Son simples ataques intelectuales que también lo sufrió a él. Estás en pecado, eres el peor de los pecadores. Tentaciones intelectuales, porque empezaba a buscar qué pecado cometería y no encontraba. No se acordaba de ningún pecado, simples tentaciones intelectuales. Y por eso llegó al grado tal las tentaciones intelectuales que dejaba de comulgar, se moría de ganas de comulgar, pero dejaba de comulgar. Tan fuertes llegaban a ser estos ataques en él, pero también tantas almas que convertía con su predicación.
¿sí? Hasta que un día el Señor lo calma, lo calma, que le regala una revelación divina. No sabría decirle si fue una visión o si fue pero él tuvo se le llama revelación divina, en la cual él recibía la Sagrada Comunión. Cuando él se da cuenta que Dios se quería dar a él, entonces es cuando pone todo su esfuerzo en dejar de hacerle caso a los pensamientos que tenía, que venían de las tentaciones intelectuales, hacer a un lado todos esos pensamientos y esforzarse más en el amor de Dios. Esforzarse más en el amor de Dios. Entonces, esto es importante porque ese es camino de santidad. Estos son caminos de santidad. Hoy pidamos la gracia a Dios nuestro Padre, la gracia de la sencillez de corazón, para que seamos llenados de sabiduría. Se necesita la sencillez para poder alcanzar la sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría humana, que es algo bueno y bonito, pero no se compara con la sabiduría que viene de Dios. Para alcanzar la sabiduría que viene de Dios, necesitamos de la sencillez de corazón, tener un corazón sencillo, y esto pues tenemos que pedirlo para bien de nosotros, para bien de la iglesia, para bien de las personas que amamos, para bien de las personas que nos rodean. Necesitamos sabiduría para guiar a los de nuestra familia, los papás, las mamás, para guiar a sus hijos, el papá, el hombre de la familia, para guiar a toda la familia, es al que le ha sido encomendado esa labor. Necesitamos sabiduría para saber cómo enfrentar las circunstancias de la vida, en la iglesia, todo lo que nos estamos ahorita, todo lo que tenemos frente a nosotros, necesitamos sabiduría, no solo inteligencia. La inteligencia resuelve otro tipo de problemas. Los problemas de la vida se resuelven a través de la sabiduría. Entonces pidamos a Dios Padre esta gracia, que nos conceda la sencillez del corazón, que es la que nos dispone para que podamos recibir como un regalo, como una gracia, el don de la sabiduría. Sabiduría para ya no perder la paz, para estar serenos. Sabiduría para no perder la paz, para no dejar que las tentaciones intelectuales nos roben los momentos de nuestra vida, nos quiten la alegría de vivir. Tenemos que tener esto, la sabiduría para no perder la paz, para no perder la alegría, para poder reconocernos muy amados de Dios, no merecedores del amor de Dios, es otra cosa, no. Simplemente muy amados de Dios, la misericordia, es decir, Dios que sigue amándonos a pesar de que nosotros somos pecadores, y el amor de Dios en nosotros es lo que nos transforma, no nuestras guerras ni el desprecio a nosotros mismos, es el amor de Dios, aceptando el amor de Dios con sencillez de corazón, lo que va transformando, nos llena de Dios, y como en Dios está la sabiduría, Dios es la misma sabiduría, entonces podríamos entender tantas cosas de nuestra vida, de la vida de los demás. ¿Cuántos sufrimientos dejaríamos de padecer si tuviésemos este don de la sabiduría? Pues que el Señor nos lo conceda, se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.